Una vez más a nuestra reunión de este jueves, a la cual le titulamos, estamos predicando una serie que le denominamos mensajes cortos, mensajes prácticos, esos consejos cortos de la palabra de Dios, consejos prácticos de la palabra de Dios. Y el martes pasado iniciamos esta, por llamarle así, pequeña serie, en donde en el contexto en el cual estamos viviendo, pues debemos de explicar de una forma clara, concisa, qué es la fe y cómo vamos nosotros a acercarnos y podemos acercarnos a Dios, y qué es lo que representó ese hecho que aconteció hace más de 2021 años, obviamente realizado por nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy vamos a continuar con la segunda parte. La primera fue de esta cronología bíblica de la fe. Es en 4 partes. El martes les dimos el mensaje corto de el establecimiento de la fe, y hoy vamos a hablar de las dispensaciones de la fe en el término estricto, en el sentido del término, de lo que significa el término, que son pasos, ¿sí? Paso 1, paso 2, que Dios utilizó para precisamente manifestarse y que nosotros confiáramos en Él. Las dispensaciones de la fe. Vamos a iniciar leyendo Hebreos capítulo 11, versículo 1, Hebreos 11, 1. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. O sea, llevaron a cabo una vida correcta, temerosa de Dios. Y acuérdense que el temor de Dios implica respeto a Dios. No quiere decir miedo a Dios, es respeto a Dios. Versículo 3. Por la fe en Dios, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo, de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. No dudamos, en ningún momento dudamos que en este mundo haya padres que sean de esos pocos padres ejemplares, que lo son verdaderamente en toda la extensión de la palabra. Están al pendiente de su cónyuge, están al pendiente de su familia, están al pendiente en todos los aspectos de los hijos. ¿En qué factores me refiero? Pues con los cuidados, como el consejero, como el protector, como el proveedor, como el padre amoroso, justo y ecuánime. Sin embargo, todas esas características, todas esas virtudes, si le queremos llamar así, nuestro Padre Dios es eso y mucho más. Y quien opine lo contrario o no esté convencido de esto es que realmente no conoce de Dios, no conoce a su Padre, a su Creador. Posiblemente, y aquí es donde viene de repente las confusiones, posiblemente se tenga religión, pero no se tiene ni se mantiene una relación con Dios, como el Señor, como el Creador, como el dador de la vida, como el Padre perfecto. Ya sabemos, porque lo leímos hace 2 días, que de acuerdo con Génesis capítulo 1, dice lo siguiente, no lo voy a leer otra vez, ya lo leí en aquella ocasión. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el que nosotros podamos ver ahora a nuestro alrededor, todo lo que podemos observar, que por cierto es perfecto, como usted y como yo también somos perfectos en nuestro funcionar, quizás en el corazón nos falta mucho para llegar a ello, pero el único perfecto se llama Jesucristo, pero estamos en el camino perfecto. Dios hizo todas las cosas perfectas. Dios preparó absolutamente a plenitud en todos los aspectos para después, primero preparó todo para después poner al ser humano en ese lugar que Dios diseñó para usted y para mí con todo su amor. Todo lo que vemos ahora, todo lo que usted ve ahora a nuestro alrededor, usted y yo vemos a nuestro alrededor, denota precisamente ese amor perfecto de Dios para con toda su creación. Testimonio de ello, o la escritura que dice acerca de ello, como nuestro Padre Celestial, Isaías 64:8 dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros somos barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Eso es lo que dice y nos revela Dios en su palabra, y lo conoció el profeta. 1 Corintios 8:6 dice lo siguiente: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y también hay un Señor llamado Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros somos por medio de Él.
Efesios 4:6 también nos confirma: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Cada una de estas frases tiene una connotación diferente. Dios el Padre, pues, en su amor, desde el principio, estableció una comunión con su creación, basada, escuche bien lo que le voy a decir, basada totalmente en pruebas objetivas, pruebas irrefutables de su incondicional amor, demostrando a toda la humanidad que en nadie más se puede confiar sino solamente en Él. Y esto nos debe de llevar a tener plena fe en Él. Fe del griego pistis, que habla de credibilidad, habla de veracidad, habla de vivir total y absolutamente en una confianza en Él. Mire, esto es una realidad y a usted le ha pasado seguramente. En todo, fíjese, todo el mundo nos puede fallar, pero Dios jamás nos va a fallar. Todo el mundo puede perder nuestra confianza, pero en Dios jamás vamos a perder la confianza, o debemos de perder la confianza. Precisamente eso es fe. Salmo 27:10, fíjese lo que testifica la propia palabra de Dios: aunque mi madre y mi padre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Salmo 27:10 en la Nueva Versión Internacional, que es, lo voy a decir con otras palabras: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Y eso es digno de confianza, porque Él no nos va a fallar ni a usted ni a mí. Y esa es nuestra fe, en donde no hay una vida plena, no hay duda, la fe es perfecta, es completa, en donde vivimos o debemos vivir usted y yo totalmente todos los días de nuestra vida tomados de la mano de Dios, quien desde un principio, el Señor, estableció una relación personal con su creación, la cual, fíjese, cuando le conoce, no nos queda, cuando le conocemos a Dios, no nos queda sino solamente confiar en Él, porque Él derramó de su amor, así con pruebas objetivas e indubitables, de todo lo que Él hizo por nosotros por amor. Para que usted y yo podamos tener confianza en alguien, esa es una verdad, primero tenemos que conocerle. Precisamente ese es un factor importante del por qué mucha gente no cree en Dios, aunque dice que cree en Dios, pero realmente no cree en Dios. ¿Por qué? Porque no le conoce. Eso es un factor importante, esencial, precisamente conocerle. Como le digo, mucha gente no tiene fe en Dios porque no le conoce. O dice que tiene fe en Dios, pero al momento de que esa fe va a ser probada, seguramente habrá duda. No olvidemos, tener religión y confiar en Dios es muy diferente. Confiar en Dios, por llamarle así, se dio a conocer a toda la humanidad, para que toda la humanidad le conociera en Él. Vamos a ver esas, por llamarle así, dispensaciones, momentos, tiempos y las formas en las cuales Él se reveló a nosotros para que le conociéramos y ejerciéramos la fe, esa confianza en Él, porque le conocemos. En el huerto del Edén, mire, mantenía una comunión con su creación, les hablaba audiblemente, Dios se mostró por medio de todo lo que Él hizo, pero no para darle gloria a lo que Él hizo, sino siempre para darle la confianza, ¿sí? Creer, tener fe en el Creador y no en la creación. Es muy importante que tengamos eso en nuestro corazón. Debemos tener confianza en el Creador y no en la creación. La creación somos todos nosotros y todos nosotros nos podemos fallar y a lo mejor las cuestiones en este mundo nos pueden salir mal, pero Dios jamás va a hacer las cosas que les hagan mal. Dios va a hacer todas las cosas perfectas y usted y yo somos evidencia de ello. En la caída del ser humano también, en esa otra etapa, dispensación, aún desobedeciendo el ser humano, Dios dio una segunda oportunidad. Es cierto que puso reglas, es cierto que estableció cuestiones más, vamos a llamarle más explícitas, de cómo debemos nosotros conducirnos en este mundo. Sin embargo, nos dio la oportunidad.
En los días de Noé, Dios se manifestó dándose a conocer que Él no tiene comunión con la maldad. En los días de Noé, pues, erradicó la maldad que afecta la propia vida del ser humano. Durante el Éxodo, Dios se manifestó libertando y siendo guía para su pueblo durante el desierto. En la historia del pueblo de Israel, Dios se manifestó como su rey. Dios se manifestó también levantando sacerdotes, levantando reyes, levantando jueces, levantando profetas, mensajeros, patriarcas a quienes Él mismo se les revelaba. ¿Para qué? Para beneficio de su pueblo. ¿Con qué propósito? Para que le conociera a su pueblo y entonces confiar en Él, tuviera fe en Él. ¿Quiénes fueron esos hombres usados para que Dios manifestara su consideración con su pueblo? Cientos de nombres aparecen en la Biblia, de hombres usados por Dios para manifestarse a través de ellos, para que el mensaje fuera de Dios a través de estos seres humanos obedientes a Dios y que le dieran a conocer al Padre Celestial. Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Aarón, María su hermana, Josué, Caleb, Rahab, Ruth, Esther, Sansón, Gedeón, Samuel, cada rey, cada profeta, Juan el Bautista, etcétera, etcétera, y muchos etcéteras más. ¿Con qué propósito? Para que la humanidad, para que usted y yo conociéramos quién es nuestro Padre Celestial y entonces en ese conocimiento confiáramos en Él. De tal forma que lo que podemos ver es que su presencia siempre estuvo vigente, su presencia siempre se mostró, su amor siempre estuvo también en cada uno de nosotros, derramado sobre cada uno de nosotros, su poder, su misericordia, pero también su juicio, ¿sí? Todo estuvo presente en cada momento de la historia de la humanidad. Por medio de cada personaje, por medio de cada circunstancia, y que nos presenta a través de su palabra, nos revela pues sus propósitos. ¿Para qué? Para que nosotros creyéramos en Él. Cantidad de formas faltan, ¿sí? Y podemos enumerar muchas, a través de las cuales Él se manifestó, dando a conocer a su creación, su intención, y dando a conocer que su mano jamás se acortó y su mano jamás se acortará de la creación. Sin embargo, una y otra vez su creación solamente volvía a entrar en la comodidad y se olvidaba de nueva cuenta de su creador, o le daba gloria a la creación o al ser humano usado por Dios. Jamás olvidemos lo siguiente: si Dios el Padre utilizó a un ser humano o cualquier cosa para establecer sus mandamientos o para dar sus instrucciones o para manifestar su grandeza, nosotros debemos seguir confiando en Él y no en aquellos que a lo mejor Él utilizó, porque ellos presentan al Padre Celestial y presentaron al Padre Celestial. Acuérdese y enfatizo, debemos de considerar siempre esto: no importa qué ser humano, ¿sí?, haya usado o siga usando Dios, que fueron miles en la historia, ¿sí?, siempre quien debe de llevarse la gloria, quien debe llevarse la honra, quien debe llevarse la alabanza, el reconocimiento, el crédito, pues la confianza, la fe, es el Creador. Y jamás el hombre, ningún ser humano, que es solamente creación. Nuestra fe debe estar en Él. ¿En quién? En nuestro Dios y Padre Celestial. Y nosotros únicamente darle gracias a Dios Padre también por cada ser humano obediente que simple y sencillamente hizo la voluntad de Él. ¿Para qué? Para darnos a conocer al Padre Celestial. Lucas 17:10 así nos lo aclara, palabras de nuestro Señor Jesucristo: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, simplemente decir: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Presentar al Padre Celestial, para que las personas conozcan al Padre Celestial y entonces se enamoren de Él, confíen en Él, crean en Él, tengan su fe solamente en Él. Las dispensaciones de la fe, por llamarle así, son diferentes momentos durante la historia de la humanidad en donde Dios se manifestó una y otra vez
en repetidas ocasiones, algunas veces como viento, otras veces como trueno, otras veces como tempestad, pero otras veces como quietud. Unas veces como fuego, otras veces como nube, otras veces como la peña, como el cordero, como el aceite, apercibiendo a través de cada una de las manifestaciones a su pueblo por medio de hombres que obedecieron su voluntad. ¿Cómo no acordarnos de David, de Salomón, de Isaías, de Jeremías, Ezequiel, Daniel, Jonás? Siempre, siempre trayendo el mensaje de Dios para su pueblo, dando las noticias, dando las instrucciones, alegrándose Dios de lo que está bien y manifestándolo a través de sus siervos, pero también apercibiéndonos de las consecuencias de lo que está incorrecto, que tarde o temprano traerá precisamente afectación a nuestras vidas. Dios nos apercibe. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Hacedor, ese es nuestro Padre Celestial, que por amor nos dejó su palabra escrita para que sigamos al pie de la letra sin confusión su voluntad, dándose a conocer una y otra vez en cada circunstancia, en cada momento, para que nuestra fe, nuestra confianza, nuestra certeza, toda credibilidad esté en Él. Dios mismo lo manifiesta así en la Escritura, en su palabra. Según de Timoteo 3:16 dice lo siguiente: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Éxodo 24:12 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Josué 1:8 menciona: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Salmo 119:105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. 1 Corintios 10:11 aclara y menciona del por qué también nos dejó la palabra por escrito y todas esas historias que padeció muchas veces al pueblo de Dios. Dice lo siguiente, 1 Corintios 10:11: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. De los fines de los siglos. Estimada audiencia, la única forma de tener plena confianza en Jehová el Señor y Dios de todos los que le conocemos como Padre es precisamente eso, que le conozcamos cada día más. Y Él mismo nos dio la forma correcta para conocerle. Y esto es solamente a través de su palabra escrita, para que entonces, al conocerle a través de su palabra, usted y yo podamos confiar, esto es, tener fe verdadera y genuina en aquel que siempre durante todos los siglos se ha dado a conocer a toda la humanidad de una u otra forma. Sin embargo, no todos han creído. Pero aún es el tiempo, aún hay tiempo. Hoy es el día de iniciar en ese conocimiento de su voluntad perfecta. Hoy es el día de arrepentirnos por haberle negado. Hoy es el día de solicitar el perdón. No olvidemos, porque Él lo dice en su palabra, Él no resiste ni desprecia un corazón contrito y humillado que desea conocerle para confiar, para creer, para tener fe verdadera y genuina en Él. Dispensaciones de la fe, manifestaciones, revelaciones una y otra vez del amor, consideración, misericordia de Dios con su creación. Para que usted y yo simple y sencillamente le conozcamos, confiemos en Él y vivamos en la plenitud de la fe de Dios y la fe en Dios. Oremos al Padre Celestial dando gracias. Mi Dios, te damos gracias, Padre bendito, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, manifestando, mi Dios, tu grandeza, tu misericordia, tu amor,
Y hoy conocemos que durante toda la historia de la humanidad y aún en nuestro tiempo, te seguirás manifestando en nuestras vidas con amor, con cuerdas humanas para traernos a ti, mi Dios, aquellos que envían tu mensaje precisamente para que la gente te conozca y confíe en ti y entregue su fe en ti. Si usted no ha entregado su corazón a Cristo, dígale así: Señor Jesús, yo te entrego mi corazón. Señor Jesús, yo te entrego mi voluntad. Señor Jesús, yo quiero hacerte el Señor de mi vida. Perdona mis dudas, perdona mi pecado, perdona mi impiedad, perdona, mi Dios, todo lo que yo he hecho que no es agradable a ti. Quiero conocerte cada día más, quiero acercarme a ti para entonces confiar plenamente en ti. Te lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Damos gracias a Dios y acuérdense, la semana, un día anterior, el martes, predicamos del establecimiento de la fe por nuestro Padre Celestial. Hoy, vimos que durante todo el tiempo, Él se manifestó a nosotros de diferentes formas, de muchas maneras. Y el próximo sábado les esperamos para escuchar la tercera parte, que vamos a hablar de la crucifixión, muerte y sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Y el domingo, la resurrección. Todas manifestaciones del amor de Dios para que usted y yo creamos en Él. Conozcamos de Dios y entreguemos a Él nuestro corazón. Que Dios les bendiga.